RTV México te hace ver más. Ernesto Cordero Arroyo es licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Economía por la Universidad de Pensilvania. Se ha desempeñado como director general de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, director de Administración Integral de Riesgos en Manobras y subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía. Fue coordinador de políticas públicas del equipo de campaña de Felipe Calderón. Ha sido catedrático de la Universidad de Pensilvania, en el ITAM, en la Universidad Panamericana y en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. En el gobierno del presidente Calderón fue subsecretario de Egresos, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda, cargo al que renunció el 9 de septiembre para buscar la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional. Ernesto Cordero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Ernesto Cordero, ¿cómo llegas a la política? Alguien que pues había estado en el terreno de lo académico, que había más o menos pues volteado a ver de qué se trataba y de repente comienzas a correr por un camino que tiene que ver por supuesto con las finanzas, pero también con el poder. Hola, Isra. Pues mira, yo empecé a trabajar en el gobierno en 1993, muy joven, a los 22, 23 años. Una maestra mía me invita a trabajar con ella en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Estatal, es Georgina Kessel, que en ese momento pues le encargan conformar una unidad de estudios económicos en la Secretaría de Energía. No había economistas en esa época, eran pues básicamente ingenieros, abogados, y somos parte del primer equipo de economistas que llega ahí en 1993. De ahí tomo una pausa, trabajo en el gobierno, tomo una pausa, me voy a estudiar, regreso y bueno, me involucro con el Partido de Acción Nacional, dirijo una de las fundaciones del PAN en la Cámara de Diputados, la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que es un centro de análisis técnico de política pública en la Cámara de Diputados, y bueno, de ahí me voy a Banobras, luego a la Secretaría de Energía, donde soy subsecretario, después otra pausa para pues irme a apoyar al presidente Calderón en su campaña. ¿Qué hacías en la organización? Coordinaba la plataforma de política pública. Era mi responsabilidad la plataforma de política pública, parte del discurso, parte de la coordinación de asesores, mucho el reflejo rápido que necesitaba la campaña de apoyo técnico. Y cuando empieza este gobierno, el presidente me hace el honor de invitarme a subsecretario de Egresos, luego secretario de Desarrollo Social y luego secretario de Hacienda. En la Secretaría de Desarrollo Social, pues tú estás en lo que sería el marco propio de tener el dinero y comenzar a dar y supervisar que se dé bien. Y luego pasas al otro nivel, a la Secretaría de Hacienda, a los que cobran. ¿Qué relación te daba o qué tipo de experiencia tenías de un lado donde lo que te interesaba era contar con recursos para poder, por supuesto, echar a andar los programas, y en la Secretaría de Hacienda donde uno termina siendo el malo, ¿no? Yo creo que fue muy formativo y a mí me ha ayudado mucho. Yo creo que también mi paso como secretario de Desarrollo Social definió mucho mi desempeño como secretario de Hacienda. Bueno, por supuesto, la gran experiencia y bueno, el choque con la realidad de conocer a las familias más pobres de México, las comunidades más pobres de México, es una experiencia que marca. Y en la Secretaría de Hacienda eso yo nunca lo olvidé y siempre me ayudó porque siempre que había que hacer alguna concesión en términos de recaudación dentro del marco de la ley y la legalidad, o siempre pues que llegaba algún gobernador a pedirte ayuda para alguna cosa, etcétera, siempre ponderaba pues que había necesidades muy urgentes del país y que lo que dejaras de recaudar en la Secretaría de Hacienda iba en detrimento y en demérito de muchas de las cosas que puedes hacer por los mexicanos más pobres, por la educación, por la salud, y siempre me quedó muy claro, y en el balance de las cosas te ayuda mucho conocer que México es un país que todavía tiene muchas necesidades, que hay muchas localidades, muchas familias, muchas comunidades que carecen de lo más esencial y que es obligación del Estado apoyarlos. Néstor Cordero, cuando tú te referiste en algún momento al asunto de los 6,000 pesos, de que las clases medias mexicanas comenzaban a surgir, bueno, por supuesto, hubo interpretaciones que lo descalificaban, pero la idea era muy clara en el sentido de que estamos hablando de una clase media mexicana que con determinados ingresos comienza otra vez a tener capacidad
para adquirir. Y esto es producto no del crecimiento que no hemos tenido, pero sí de la estabilidad. Esa fue una de las apuestas. Desde luego que sí, Elra, y eso es parte muy importante, y hay que entender esa nueva parte de la sociedad para poder diseñar buena política pública. México empieza a resurgir una incipiente clase media con ingresos muy modestos, donde con mucho esfuerzo estas familias estiran su presupuesto y lo hacen rendir, y con ese presupuesto, bueno, pues buscan un mejor futuro para sus hijos y empiezan a conformar un patrimonio. Mira, por ejemplo, un dato muy importante, el 60-70% de los créditos de vivienda son para familias que ganan menos de 5 salarios mínimos. Entonces te da una idea de lo apretado del gasto en estas familias y sin embargo hacen un esfuerzo por conformar un patrimonio. Y yo creo que eso es muy importante y como bien lo mencionas, es parte de un crecimiento económico muy modesto, que lamentablemente pues México tiene cierto diseño institucional que nos impide crecer, pero también a la estabilidad en el tipo de cambio, a la estabilidad en los precios, a la estabilidad en las tasas de interés, y gracias a eso poco a poco empiezan a conformarse patrimonios. Cuando en la Secretaría de Hacienda tenías que repartir el dinero, te encontrabas con pues fenómenos como el que vivimos en Coahuila, en donde de repente, pues ya fue quizá en la última parte de tu administración, pero la verdad es que suena increíble que de repente gobernadores, seguramente habrá algunos que lo hacen bien, pero que hay otros que definitivamente pues simplemente tratan de engañar. Uno no puede pensar que eso se ve de una forma tan escandalosa. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que por la falta de control. Fue una gran irresponsabilidad, pero bueno, ya no debía de sorprendernos que existieran políticos y gobernadores muy responsables. Yo creo que eso hay que darlo por descontado. Lo que la sociedad necesita son instituciones que precisamente acoten el desempeño de estos políticos irresponsables. Y en el estado de Coahuila pues no hay ningún contrapeso al gobernador. ¿Y Hacienda no tenía ningún control? No tenemos nosotros ninguna atribución, es hacienda pública a nivel local y estatal, municipal y estatal. Y bueno, nosotros lo que hacemos es cuando hay deuda que está garantizada con participaciones, sí tienen que ir a la Secretaría de Hacienda a registrarlo para tener un control, pero de no ser así nosotros no tenemos ningún mecanismo, y más aún, se utilizaron documentos apócrifos para ir a solicitar un crédito a un banco, lo cual es una irregularidad muy grave y muy seria, hay denuncias penales presentadas, y bueno, a ver hasta dónde llegan y que se investigue. Y eso no puede estar pasando en otro estado. Mira, se han hecho las investigaciones y pareciera que no es el caso, pero bueno, yo creo que sí hay que llegar hasta las últimas consecuencias y debe haber responsables en todo esto y se debe castigar. Estamos platicando aquí con Ernesto Cordero en Línea Directa. TV México te hace ver más. Érase una vez una pequeña niña que le escribió a su padre: te extrañamos, papá, y tu ciudad te extraña también. La pequeña miró a su madre y entonces le dio la carta a una paloma mensajera. La paloma viajó desde nuestra ciudad hasta donde se encontraba el padre. Al recibirla, con emoción descubrió el mensaje y el poder con el que venía. Así, decidió ejercer su derecho y demostrar que tanto el amor como el voto no tiene frontera. Juntos, IEDF y Ciudadanía. Continuará. En la vida todos tenemos metas por cumplir y obstáculos que superar. Pero solo los mejores se levantan y disfrutan el triunfo. Leyendas del deporte mexicano. Lunes, 7:45 de la noche, 11 TV México.
Ellos suben al ring con el sueño de ser campeones. La motivación de nosotros los boxeadores cubanos es llegar a ser alguien. Aquí la victoria es un deber. Hijos de Cuba, estreno. Docs 360. Esto no es ficción. Martes, 10:30 de la noche. 11 TV México. Ernesto Cordero, cuando estamos hablando de pues tu inserción en este asunto de la pre-campaña, porque con este asunto de las leyes electorales que no dejan hacer campañas hasta no sé qué fecha, pero bueno, lo cierto es que Ernesto Cordero decidió entrar a la campaña electoral del PAN, a la campaña por la presidencia. ¿Cómo llegas o cómo es que se te ocurre o cómo alguien que de repente está en una secretaría como Hacienda dice, pues yo puedo ser el candidato panista grande? Yo creo que pasa por un proceso de reflexión personal, pues donde pues pasan muchas cosas por tu cabeza, por tu mente, pero yo creo que la más importante es la convicción de que México debe tener un futuro, que México tiene esperanza, que México está avanzando en la dirección correcta, a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero estamos avanzando en la dirección correcta, y que México pues necesita tener determinación, necesita tener valor, necesita seguir caminando por la ruta que nos hemos trazado. Los mexicanos nos merecemos un mejor futuro, y sin duda eso fue parte de lo que a mí me motivó. Yo creo que tengo un liderazgo en el Partido Acción Nacional, que tengo una trayectoria como servidor público, que soy un servidor público honesto, que tengo las calificaciones necesarias para hacerlo, y eso me motiva a tomar esta decisión. Lo fácil hubiera sido quedarme como secretario de Hacienda, hubiera sido lo fácil quedarme, pues mira, si hubiera ganado el PAN, pues seguramente podría haber repetido como secretario de Hacienda, y de no haber ganado el PAN no hay exsecretario de Hacienda al que le haya ido mal en la historia del país. Y yo creo que hay momentos en los que hay que tomar determinaciones. Yo estoy empezando esta aventura, este proyecto, empiezo, digamos, en términos de tiempo, pues mucho después que muchos de mis compañeros. Claramente las encuestas no me favorecen, pero mira, yo creo que de eso se trata, y hay que tener mucha determinación, hay que echarse para adelante. Yo creo que podemos construir un país a la altura de lo que anhelamos, y eso es a lo que me mueve y lo que me motiva a tomar esta decisión. Cuando se decía, Ernesto Cordero es el candidato de los Pinos, porque bueno, pues eras el candidato del gabinete, ¿hay una preferencia finalmente del presidente Calderón? Los presidentes pues finalmente voltean a ver a alguien que supone le tienen confianza para eventualmente sucederlo. En otras épocas prácticamente lo designaban presidente, hoy podrían impulsarlo como candidato. Yo creo que esa lectura pues a lo mejor era consistente con algunas prácticas que sucedían en el pasado. Actualmente yo creo que no. Es más, quien lea con cuidado verá que pues de lo que se denomina calderonismo dentro del PAN, pues están con distintos aspirantes, no necesariamente están conmigo, sino que están también por otro lado. Yo creo que eso enriquece. Para mí, yo voy a salir a convencer a todos los panistas del país de que yo soy una buena opción, que tengo con qué, que tengo experiencia probada en la toma de decisiones de gobierno, y saldrá a convencerlos, y será para mí un orgullo y un honor si el panista Felipe Calderón vota por mí a la hora de la elección interna. Cuando uno compite con sus compañeros es distinto que cuando tienes al adversario enfrente. Cuando estás metiendo contra un priista, contra un perredista, bueno, pues la descalificación entra, pero de repente tienes allí a Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, y la pregunta es, ¿cómo se compite dentro del partido diciendo yo soy mejor que el otro sin descalificar al compañero? Bueno, yo creo que eso es parte de la nueva dinámica democrática a la cual tendremos que acostumbrarnos y tendremos que aprender a competir. Yo, sin ninguna duda, los que han manifestado su interés en participar en la interna del Partido Acción Nacional son mis compañeros. He compartido con ellos pues también buenas batallas, y ahora bueno, pues es cosa de contrastar, de convencer a los panistas en torno a cuál se puede construir un proyecto ganador. Yo creo que en torno a lo que estamos construyendo, pues se puede construir una alternativa ganadora, una alternativa que le gane a Peña Nieto, por ejemplo, que yo creo que eso es parte fundamental en este momento. Y bueno, habrá que, en un marco de respeto, de civilidad, de compañerismo, porque lo somos en el PAN, pues sí, todavía tenemos afortunadamente
pues mucha de esa tradición y de esa mística de vernos como compañeros, por muy duro que nos demos dentro, pues seguimos siendo compañeros y nos seguiremos viendo en el futuro. Entonces yo creo que nos comportaremos a la altura, debatiremos ideas, que es lo más importante, contrastaremos proyectos, y bueno, y una vez llegado el momento, yo creo que todos estaremos en torno del panista que gane el proceso interno del PAN. Elección abierta, elección cerrada dentro del PAN ha sido una discusión en los partidos. Hay partidos que no lo pueden hacer. De hecho, en México hablar de elecciones abiertas en los partidos siempre ha conducido a rupturas. El PRD no ha podido hacerlo y busca otros mecanismos. El PRI menos, situaciones más complicadas. El PAN había tenido comúnmente un sistema interno local, a veces como consejo, a veces con militantes y adherentes. Y hoy viene la propuesta esta de volverlo a abrir a la sociedad. ¿Tiene el PAN estructura para hacer una elección interna abierta a la sociedad? Mira, yo como aspirante, ahora sí que como parte interesada, te diría que genuinamente y honestamente me da lo mismo, ¿no? Es como cuando estás jugando pues un torneo de tenis, de fútbol, de lo que tú quieras. Pues para ser campeón hay que ganarle al que sea en el orden que te los pongan, no importa si te ponen a los 11 al principio o al final, no importa. Entonces a mí la verdad no me hace diferencia. Yo voy a ser el candidato del Partido Acción Nacional en una elección abierta o con militancia, como sea, voy a salir a ganarme la confianza de la sociedad y de la gente. Ahora, yo creo que esa pregunta, quien la tiene que responder y las consideraciones que tienen que hacer son dentro del partido. Si el partido, bajo qué mecanismo el partido sale más fortalecido y el candidato que surja sale más fortalecido de esto. Si no hay las condiciones, si no tenemos la estructura, si no tenemos la logística, si no somos capaces de organizar una elección convincente, transparente, cercana a la sociedad, pues yo creo que más bien habrá que pensarle, pero repito, será una decisión que tenga que tomar el partido. Si el partido concluye que hay todas las condiciones para que tengamos un proceso exitoso, abierto, cercano a la sociedad, pues adelante. Si existen algunos riesgos, y los riesgos están ahí, muchos partidos que, como tú lo mencionas, han emprendido este camino y no tienen la infraestructura, la administración, la logística para hacerlo, pues sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces yo creo que es una decisión que tendrá que tomar el partido, que tendrá que valorar, sopesar todo lo que está alrededor, y yo acataré y jugaré de acuerdo a las reglas que el partido establezca. Ningún peligro de ruptura dentro de Acción Nacional. Cuando se habla del PRI o del PRD, siempre está ahí presente el riesgo de la ruptura. En el caso de Acción Nacional, el ganador tendrá el apoyo del perdedor o de los perdedores. Yo creo que sí, y al menos en lo personal, conmigo no hay duda. Así es la democracia, se gana y se pierde, y quien juega a la democracia pues tiene que empezar, hay que ser demócrata y hay que entender que así es. Yo no le veo ningún riesgo a una ruptura dentro del PAN. El desgaste del PAN como partido gobernante en 2 sexenios no es un elemento a considerar para pensar qué se propone después de 2 años, de 2 sexenios, de panismo. Pues desde luego, y es una de las consideraciones, y es uno de los retos que tenemos por delante. Desde luego que gobernar desgasta, desde luego que gobernar tiene sus costos, pero también gobernar tiene sus satisfacciones, y también se han hecho muchas cosas en estos 11 años que llevamos. Se ha avanzado mucho en una cobertura universal en salud, en la cobertura en educación primaria, en infraestructura educativa, en carreteras. En fin, se han hecho muchas cosas como nunca antes se habían hecho. Yo creo que eso es importante y la gente tiene que conocerlo y la gente tendrá que aquilatarlo, y tenemos que salir a la sociedad, a acercarnos a ello, a platicar, escuchar. Yo creo que hay que escuchar mucho. Yo creo que muchas de las críticas que se hace al gobierno son legítimas, son válidas, y hay que escuchar para cómo hacer las cosas mejor, pero desde luego que hemos avanzado, hemos dado pasos muy importantes en la dirección correcta, y hay que salir a defenderlos, y hay que salir desde luego a proponer cosas, a ajustar estrategias, pero con un ánimo de seguir viendo hacia adelante y seguir viendo hacia el futuro de México con rumbo, con dirección, y bueno, y ese es el reto. Estamos platicando con Ernesto Cordero aquí en Línea Directa. La fiesta deportiva más importante del continente americano está aquí. Cada día te mantenemos informado sobre lo más relevante de los Juegos Panamericanos, con un resumen diario de lo que está sucediendo. En Reporte Guadalajara, de lunes a viernes, 7:15 de la noche. Sábados y domingos, 6:50 de la tarde. 11 TV México.
Noveno Festival Internacional de Cine de Morelia. Del 15 al 23 de octubre. www.moreliafilmfest.com. ¿Algún día podremos volver al pasado o adelantar el futuro? El universo es más claro desde los ojos de un genio. En mi mente, soy libre. El universo con Stephen Hawking. Viaje a través del tiempo. Lunes, 8:15 de la noche. 11 TV México. Esto ya lo has visto. Policía de Cleveland, ¿en qué puedo ayudarlo? Por favor, necesito una ambulancia. Hay alguien desangrándose en mi puerta. Pero esta vez no es actuado. Un hombre tirado en el porche. Se escucharon 10 disparos contra una mujer muerta de un disparo dentro de su apartamento. Policías verdaderos. Nos dirigimos a la zona sur de Richmond. Cuando los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito. Investigando crímenes reales. Parece que nuestra escena del crimen acaba de agrandarse. Crimen 360. Miércoles, 8:15 de la noche. Repetición, domingo, 8 de la noche. 11 TV México. En el antiguo Egipto, cuando un gato moría, sus dueños se quitaban las orejas. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Las moscas tienen el sentido del olfato en las patas. Información para toda ocasión. Dosis de sabiduría en Algarabía. Jueves, 7:45 de la noche. 11 TV México. Ernesto Cordero, hablábamos hace un momento sobre el asunto de cómo generar una continuidad panista. Sin embargo, habría que proponer algo distinto, algo diferente, a partir de lo que no se ha podido conseguir en estos 12 años. Hay ahí propuestas como la de Malifaldo Beltrones, de gobiernos de coalición, de generar mayorías en el Congreso. Finalmente hemos tenido una parálisis, una reforma sendaria pues que nunca se dio y que detiene en forma importante el desarrollo del país, una reforma laboral también atorada, todo el asunto de monopolios que terminan generando una falta de competencia y por lo tanto de competitividad en el país. ¿Cómo conseguir esa mayoría? Porque otro gobernante priista, panista o perredista sin mayoría en el Congreso, por mejor que lo haga, terminará teniendo los mismos problemas que tuvieron tanto Fox como Calderón. Yo te diría, Ebra, que esta historia de los gobiernos divididos en México, entendiendo como gobierno dividido cuando el poder ejecutivo es de un partido y no tienen la mayoría en su Congreso, pues es una historia de claroscuros que habrá que matizar. Yo creo que no necesariamente el tener mayoría en el Congreso te garantiza que se van a hacer las cosas. Pues tenemos muchas décadas de gobiernos priistas donde tenían todo. Tenían a todos los gobernadores, tenían la Cámara de Diputados, tenían al Senado, tenían absolutamente todo y tampoco tomaron la decisión o las decisiones que necesitaba nuestro país para modernizarlo y tenerlo a la altura del reto que teníamos. Porque tenía un costo político, ¿no? Entonces tampoco te garantiza nada el que tengas una mayoría en el Congreso. Ahora, ¿qué ha pasado con estos 11 años de administraciones panistas? Que dicho sea de paso, son los únicos que hemos gobernado en gobiernos divididos, salvo 3 años del presidente Zedillo. Hemos sabido gobernar con contrapesos, hemos sabido respetar las instituciones republicanas del país y hemos logrado avances importantes. A lo mejor no todos los que quisiéramos, pero yo creo que sí habría que matizar todas las reformas que se hicieron, todo el avance en términos de transparencia que se hizo con el presidente Fox, todo lo que hemos avanzado pues en estos últimos años con el presidente Calderón, una ley de competencia económica que pudimos lograr en el Congreso, que es verdaderamente una reforma estructural. Mencionabas la reforma fiscal. En esta administración se han hecho 2 reformas fiscales, que probablemente han pasado por abajo del radar, probablemente no estén a flor de piel, pero han sido 2 reformas fiscales donde hemos aumentado la recaudación 1.4% del PIB, que es la mayor recaudación que cualquier gobierno haya hecho en 5 años de su administración. O sea, el presidente Calderón hizo 2 reformas que han aumentado la recaudación como nunca nadie antes. Y gracias a eso, pues podemos construir hospitales, carreteras, escuelas. Entonces, sí se han hecho cosas. Evidentemente hay otras cosas que están paradas. Y mira, por ejemplo, menciona la reforma laboral. La reforma laboral es algo que ahorita, si en algún momento en el Estado de México ha sido urgente, es es generar más empleos para los jóvenes, para las mujeres, dinamizar nuestro mercado laboral. Y sin embargo está atorada en la Cámara de Diputados.
y está atorada en la Cámara de Diputados porque el partido que tiene la mayoría y de la cual se jactan, que hay que hablarlo con toda claridad, que es el Partido Revolucionario Institucional, con el Verde que jala en muchos temas con ellos, podrían sacar esta reforma y no han querido sacarla por consideraciones y por costos políticos. Entonces ellos que tienen mayoría en el Congreso tampoco están sacando las cosas. Entonces yo creo que pues más bien es un tema de que la sociedad se involucre y sea cual sea el diseño institucional que tengamos, por supuesto hay diseños institucionales que ayudan más a que las cosas sucedan que otros, pero yo creo que más bien es que le pongamos ya nombre y apellido de las cosas, dejemos por ejemplo de quejarnos de nuestro Congreso, hay que quejarnos de los diputados en particular, el diputado, el que tú quieras, que es mi representante y que votó en este sentido estas iniciativas, o que no se paran las comisiones, o que no tienen ningún interés en sacar las cosas que le importan a nuestro país. Yo creo que hay que empezar a involucrarnos más como sociedad, empezar a asignar los costos de la inmovilidad del país a quien tengamos que asignárselos, pero también reconocer que, bueno, pues no, esta es una historia de claroscuros, ha habido avances, en otras cosas no tanto, pues como todo, y hay que seguir, así que hay que seguir dándole. Cuando tú te ves como un candidato presentándote frente a una opción como la del PRI, quizá el Peña, quizá en el caso del PRD con Marcelo Ebrard, eventualmente alguien como López Obrador, ¿cómo hacer la diferencia? O sea, ¿cómo presentarle al electorado diciendo Ernesto Cordero, candidato del PAN, es distinto a los otros dos? ¿Por qué? Yo te diría que el candidato al PAN, y espero, y tengo la convicción de que seré yo, pues tiene que presentar, como bien lo mencionas, una alternativa fresca, una alternativa distinta y una alternativa de futuro, que es lo que nosotros hemos venido construyendo en estos 11 años. México emprendió una ruta en el año 2000, en la cual, bueno, pues era una ruta que no necesariamente íbamos a llegar al otro día del río en 2 administraciones. Estamos a la mitad, y cuando estás a la mitad del río, lo peor que puedes hacer es tratar de regresar a la orilla que partiste. Hay que seguir nadando y cruzar la orilla del otro lado. Yo creo que eso es lo que nosotros representamos. El nuevo PRI, la alternativa del nuevo PRI, bueno, pues está llena de ejemplos pues de arbitrariedad, de autoritarismo, de irresponsabilidad. Tenemos pues una colección de gobernadores del nuevo PRI, de los jóvenes priistas, pues que no le piden nada a los priistas del pasado, que ya nadie se acuerda y que fueron un desastre gobernando muchos de ellos, y muchos de estos nuevos priistas no le piden nada, son igual o peor que muchas de las fórmulas del pasado. Entonces yo creo que hay que por supuesto recordar el pasado, pero también conocer las historias del presente, ver si queremos para México una historia de irresponsabilidad en el manejo de nuestras finanzas públicas, si queremos unas historias de autoritarismo en la conducción política de nuestro país, si queremos historias de inmoralidad en la vida privada y pública de los gobernantes. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego. Hay mucho juego en el 2012, ¿verdad? No es una cosa menor, no es decir, bueno, pues ya ahí se va. No, el presidente de la República del 2012 al 2018 se va a desempeñar en un entorno económico muy complicado desde el punto de vista internacional. Lo que pasa en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, no se va a resolver en los próximos 10 meses. Al revés, vamos a estar en un entorno muy complicado donde va a necesitarse pericia, donde va a necesitarse honestidad, transparencia en el manejo de la economía. Tenemos retos sociales muy importantes que encarar, donde hay que reconocer que se ha avanzado, pero todavía quedan muchas deudas pendientes. Tenemos un entorno político donde se prevé de nuevo de un gobierno dividido, donde será necesario gobernar y saber gobernar con contrapesos y en estricto apego a las instituciones republicanas. Yo creo que todo eso es lo que está en juego en el 2012 y yo creo que la alternativa del Partido Acción Nacional tendrá que convencer que seguimos siendo una buena alternativa para esto. Ernesto Cordero, muchísimas gracias. Por Ernesto Cordero, aquí en Línea Directa.
TV México te hace ver más.